Bueno, miren, un poquito de historia. Si ustedes pueden reconocer este aparato, es un aparato de anestesia del inicio del siglo XX, donde se usaban algunos vaporizadores que realmente muchos ya no conocimos, pero bueno, es una máquina de anestesia aparentemente muy sofisticada que existía en Europa. Y también, bueno, en aquella época pues había este tipo de aparatos, ¿no? Que realmente la gente que subía estos pues, no tenía miedo porque no había otra cosa más segura nada más que estos. Y la gente lo consideró un buen transporte aéreo y se subían o hacían toda su trabajo en el mismo. Sin embargo, bueno, la vida evoluciona, así como la tecnología evoluciona, ya no tenemos ese tipo de aparatos, los han cambiado y tenemos ahora el privilegio o la seguridad de poder viajar en este otro tipo de aparatos. Y asimismo, bueno, también ha avanzado lo que es la tecnología médica. Actualmente contamos con máquinas de anestesia sofisticadas, con gran seguridad, y que, bueno, nos permiten que el paciente que manejemos sea manejado con ese tipo de equipo, con menos riesgos y seguramente con mejores resultados para el mismo. Y unas breves definiciones, aquí las tenemos, como es la seguridad, qué es un accidente, ¿sí? Cuando se define que implica algún daño a un sistema definido y que disturbe el curso de las cosas o el resultado futuro de este sistema. Y como podemos ver y nos damos cuenta, ¿sí? En forma individual ningún factor causa el accidente. Cuando se juntan varios, entonces cuando ocurre, inclusive ya no llegan a ocurrir desastres. O sea, un factor simple, quizá no tengamos ningún problema, pero cuando se juntan varios, entonces el desastre está presente, ¿no? Y bueno, cuando es un ejemplo, cuando dejamos al paciente descuidado en sala porque tenemos algún tipo de actividades, seguramente vamos a tener un problema. Seguramente en el quirófano está pasando algo que no nos damos cuenta y que si nos percatamos nosotros o alguien del equipo, seguramente va a terminar en un problema. Revisamos algunos artículos y en una literatura de la revista JAMA del 2004-2006 hay unas anotaciones muy interesantes. Dice que 25% de muertes que ocurren en los hospitales pueden prevenirse. Y yo creo que si nos damos a la tarea de revisar cuál es el problema que surgió con cada uno de ellos, seguramente podemos haber hecho algún acto para poder evitar el accidente. En esa misma literatura, hasta el 2006, dice que 1/3 de intervenciones y de procedimientos que se efectúan en un hospital hacen correr a los pacientes un riesgo innecesario. ¿Cuántas veces no hemos entrado a una cirugía estética donde el paciente o la paciente quiere mejorar su aspecto físico y que se somete a un riesgo? Y es un riesgo muy elevado que en un momento dado acarrea problemas tan graves como es la muerte o se queda con un daño permanente, ¿no? En este mismo revisión dice que 1/3 de los resultados anormales de las pruebas de laboratorio no es considerada por los médicos. O sea, no los revisamos. Desde el momento en que revisamos un expediente y no analizamos los resultados del laboratorio y no quedan plasmados en una nota como un análisis, quiere decir que no los tomamos en cuenta, que no los revisamos y nos podemos dar la tarea igual, cuántos de esos expedientes donde hay resultados de análisis de laboratorio no los comentamos. Si revisamos expedientes en su hospital, van a ver que la gran parte de estos resultados no son analizados ni nos dan un pronóstico de ese manejo del paciente. Otro término es que 1/3 de medicamentos administrados en los pacientes no están indicados o se administran en forma inadecuada. Igual, vamos a revisar los expedientes de los pacientes a nivel hospitalario y van a ver que la mayor parte de las indicaciones no se llevan a cabo. Si los medicamentos están indicados de una forma, igual no los vamos a poder, la enfermería o la gente que está encargada de eso, no los va a poder administrar o no los administra en forma adecuada como están en las indicaciones. Y todo eso los juntamos y es
parte de las posibles complicaciones que tenga el paciente, ya sea en quirófano o en piso. En este mismo estudio, en las revisiones de archivos médicos de pacientes hospitalizados, destaca una incidencia alarmante de errores. La mitad de esos errores ocurren en los servicios quirúrgicos. Si nos ponemos a hacer un análisis de las muertes que hay en el quirófano, van a ver que gran parte, sí, es por errores, es por descuido, es por exceso de confianza. Quizá la falta de material y quizá la falta de equipo es por lo mismo, exceso de confianza por parte nuestra, ¿sí? ¿Cuántas veces dicen, no, es una dormidita, es una sedación, tráete, no te traigas nada, tráete una jeringa con el midazolam o el fentanil? Entonces, todo eso, sí, es parte de lo que puede desencadenar un gran desastre o una gran catástrofe, ¿no? Encima de esas observaciones hay que agregar que muchas intervenciones practicadas no están adaptadas para efectuarlas con seguridad o incluso no están indicadas. Igual, yo creo que todo el mundo hemos tenido la experiencia de que el médico que va a operar un paciente no tiene la habilidad para llevarla a cabo, ¿sí? y si no están indicadas. ¿Cuántas endoscopías no hemos hecho en niños porque el niño no quiere comer o porque vomita, no tiene apetito? ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos entrado a estudios de resonancia magnética o de tomografía para control de secuelas de PCI? ¿Sí? Que realmente no vamos a tener ya ningún beneficio para el paciente, sin embargo, se le está sometiendo a un riesgo anestésico para poder cumplir con la exigencia quizá del familiar o del médico tratante que ya no sabe qué hacer con ese pobre paciente, ¿no? Y un dato muy importante, dice, en el año del 2002, que en Inglaterra cada año después del cáncer, 156,000 muertes y afecciones cardíacas, 40,000 muertes, el error médico es la tercera causa de muerte. Sí, ellos llevan una estadística, ellos sí hacen cuentas y hacen llevan un método para poder identificar las muertes, y bueno, ellos coinciden en esto, que el error médico es la tercera causa de muerte en Inglaterra. O sea, es una aseveración muy importante, ¿no? Porque realmente dices tú, pues mejor que no se operen, porque se están muriendo tantas personas. Entonces, incide mucho en el trabajo de los médicos. Simplemente que ellos llevan una estadística, ellos llevan cuentas, y bueno, se dan cuenta que el error médico les está afectando mucho. No tenemos esos datos aquí en México. Quizás si lo sacáramos y tuviéramos una estadística real, verídica, podríamos estar más o menos en esos tipos de condiciones. Y bueno, para continuar con esta plática, aquí pongo algunas estrategias que pueden ser tomadas en cuenta, pero quizá el doctor Moragrega ahorita en su plática nos va a dar otro tipo de medidas que podemos tomar para que esta cadena de errores se rompa y no se caiga en la incidencia de accidentes en el quirófano, que como todo mundo, todos los que estamos aquí estamos inmersos en nuestra práctica, y yo creo que el que no hemos tenido problemas, complicaciones, accidentes, es porque no nos metemos al quirófano. Todos los que entramos al quirófano seguramente tuvimos o vamos a tener un problema, principalmente, como se lo decía yo, por exceso de confianza con nuestros pacientes. Entonces damos entrada al doctor Alfonso Moragrega para que continúe con esta plática muy interesante, y ojalá que tengamos un poquito de tiempo al final para algún comentario. Gracias, doctor Moragrega, por aceptar la invitación.